Ahora vamos a continuar con nuestro ejemplo de Excel. Voy a borrar este valor que estaba ahí, que lo usé solamente de ejemplo. Y voy a mostrarles, por ejemplo, cómo voy a formatear un poco algunos resultados de Excel, ¿ya? Porque a veces queremos formatearlo a mano, pero la verdad es que Excel también trae muchas herramientas para permitir formatear sus datos. Y, por ejemplo, lo que voy a calcular en este caso es cuál es el porcentaje de peras que tiene cada alumno, ¿ya? Entonces, en este caso, la fórmula sería la cantidad de peras dividido por el total que tiene ese alumno, ¿ya? Para saber cuál es el porcentaje de peras que tiene ese alumno, ¿ya? Y fíjense que entonces me queda un número decimal, ¿ya? Acá, si es un punto o una coma, debe depender de nuevo de qué versión de Excel tienen instalado. Si tienen instalado una versión en inglés, entonces va a aparecer un punto, y si no, va a aparecer una coma, ¿ya? Y al igual que en el video de la clase anterior, pueden usar control C y control V para pegar la fórmula para que se vaya actualizando hacia abajo, o directamente arrastrarla hacia abajo para que aparezca en todas las celdas, ¿ya? Entonces, ahora podríamos querer, por ejemplo, mostrar más o menos signos después, o sea, más o menos números después de la coma, para, por ejemplo, que todos queden con 3 decimales, como este ejemplo acá. Y acá, por ejemplo, acá arriba, van a ver que hay dos simbolitos, uno agrega y uno disminuye la cantidad de decimales. Entonces, por ejemplo, vamos a disminuir la cantidad de decimales, y así todos los decimales quedaron con la misma cantidad de decimales, y hace en realidad mucho más fácil leer este tipo de número, porque si algunos tienen decimales, otros no tienen decimales, en realidad queda bastante complicado de leer, ¿ya? Entonces, en general, cuando están pegando datos en una tabla, en un informe, traten de dar la misma cantidad de decimales para toda una columna de datos, ¿ya? Ahora, obviamente, distintas columnas pueden tener distintas cantidades decimales dependiendo de qué tipo de datos están mostrando, ¿ya? Ahora, en realidad, lo que yo calculé son porcentajes, entonces, porque recuerden que calculé la cantidad de peras dividido por el total de fruta que tiene esa persona, ¿ya? Entonces, fíjense que acá arriba también hay un símbolo de porcentaje. Entonces, esto significa que en realidad va a tomar los datos que yo calculé y los va a mostrar como un porcentaje. O sea, aquí esto lo va a multiplicar por 100 para mostrar efectivamente un porcentaje y no el 0, algo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí entonces Excel hizo automáticamente esta transformación sin tener que yo hacer una multiplicación por 100 en mi columna, ¿ya? Entonces, es bueno saber que este tipo de fórmulas existe y no tener que hacer esto tipo de cálculo a mano, ¿ya? Ahora, hay otra cosa importante a conocer, es que en realidad nosotros hasta ahora, todas las veces que nos hemos referido a una celda, hacemos referencia, por ejemplo, a la columna y a su fila, ¿ya? Y esto en realidad es lo que se llama una referencia relativa. Entonces voy a mostrar qué pasa, por ejemplo, si aquí pongo una constante. Por ejemplo, vamos a sumar, por ejemplo, el próximo mes le vamos a dar 10 manzanas a cada persona. Entonces queremos decir que, por ejemplo, la manzana del próximo mes va a ser, de Ignacio, va a ser las que tiene ahora, 37, más esta constante de 10 manzanas que le vamos a entregar el próximo mes, ¿ya? Entonces, aquí hicimos una suma simple. Básicamente tomamos ahora es B4, y fíjense que en realidad todas las otras fórmulas se actualizaron al insertar las nuevas líneas acá arriba, ¿ya? Entonces, ahora va a tener 47 manzanas porque le vamos a sumar 10 manzanas el próximo mes, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ponerle M10 para que se entiende que esto es manzanas con los 10 y este es porcentaje, porcentaje peras. Siempre es importante ir poniéndole nombres a sus columnas para que se entienda lo que están haciendo, ¿ya? Ahora, igual como otras veces, quisiera copiar y pegar esta fórmula para ocuparla, calcular, por ejemplo, cuántas manzanas va a tener la Ale el próximo mes, el Diego, etc. Y así que voy a arrastrar esta fórmula para abajo y vamos a ver qué pasa varias cosas, ¿ya? Para empezar, por ejemplo, este valor de acá no parece ser correcto porque no es 46 más 10. Acá me aparece un valor de error, aquí tampoco esto es 46 más 10, así que, ¿qué está pasando? ¿Ya? Y aquí es importante hacer la distinción entre una referencia relativa y una referencia absoluta a una celda, ¿ya? Entonces, en realidad nosotros siempre queremos hacer la suma de este valor con esa constante. Entonces, cuando actualizamos la fórmula hacia abajo,
queremos que Excel sepa que en realidad la próxima vez, acá abajo, por ejemplo, para calcular la cantidad de manzanas de Ale del próximo mes, va a ser B5, que serían las manzanas que tiene la Alejandra, ¿ya? Más F1. ¿Ya? Entonces, en realidad no queremos que toda la fórmula se actualice, sino que solamente parte de la fórmula. ¿Ya? Y fíjense que si ahora me pongo sobre la fórmula para calcular las manzanas de Ale, en realidad vemos que se actualiza toda la fórmula. O sea, como bajé en una fila, entonces no solamente se actualizó de B4 a B5, que está correcto, también se actualizó de F1 a F2, que es incorrecto. ¿Ya? Entonces, una forma de corregir esto es decir que en realidad esta fórmula solamente tiene que actualizarse, el B y el 4 tiene que actualizarse, pero aquí vamos a dejar fijo, por ejemplo, tanto la columna F como la fila 1. ¿Ya? O sea, aquí estamos diciendo que en realidad esta fórmula puede actualizar esta parte de la fórmula, ¿ya? Pero debe dejar fija esa celda F1. ¿Ya? Y ahí fíjense que aquí estamos fijando tanto la columna como la fila, ¿ya? El signo peso le indica a Excel que eso queda fijo. Entonces, por ejemplo, si en este caso en realidad basta con dejar fija la fila, porque estamos copiando hacia abajo, así que en realidad basta con decir que en realidad quiero dejar F, puede cambiar, por ejemplo, si quisiera copiar hacia el lado, quiero que desactualice la columna, ahí hay que ver si eso es correcto o no, pero por ahora para corregir el problema de mi fórmula, necesito que la fila 1 quede fija. Entonces vamos a oprimir Enter y vemos que efectivamente se calcula de forma correcta para esta fila, pero ahora al copiar hacia abajo la fórmula, vemos que efectivamente se actualiza correctamente la fórmula, donde cambia la primera parte de la suma, que es el B5, B6, B7, B8, en base a la fila en que estoy, pero la segunda parte de la suma sigue haciendo referencia a esta columna, a esta celda de acá arriba, porque dejamos el 1 fijo, ¿ya? Y como les dije, esto sí lo copio hacia el lado, se va a ir actualizando, ¿ya? Y en este caso, como no dejé fija la columna F, entonces fíjense que se actualizó la columna F a la columna G y de nuevo, como esto hacía referencia a B4, como lo movimos hacia el lado, lo copiamos hacia el lado, se actualizó a referir a la columna C4. ¿Ya? Así que es importante saber que existen las referencias relativas como estas, que en realidad a medida que ustedes copian y pegan la fórmula, se van a ir actualizando a medida que copian hacia abajo o hacia el lado, ¿ya? Y pueden usar los signos peso para fijar la columna, la fila o ambos, ¿ya? O sea, ahí tienen que ponerle el signo peso antes de las cosas que quieren dejar fijas en su fórmula, ¿ya? Y eso es una referencia absoluta porque no va a cambiar la posición de esa fila en esta fórmula, ¿ya?